En esta parte de la diapositiva tenemos la estructura de un nucleótido trifosfato. El nucleótido trifosfato está formado por una base nitrogenada, por un azúcar que puede ser ribosa, como en este caso, o puede ser desoxirribosa, donde no habría el OH unido al carbono 2', sino un hidrógeno. Y hay tres grupos fosfatos que están unidos al carbono 5 del azúcar, bien sea este ribosa o desoxirribosa. Esos grupos fosfato, el alfa es el que está directamente pegado al carbono 5', el beta es el que está pegado al alfa y el gamma es el más distal con relación al carbono 5'. Las bases nitrogenadas pueden ser purinas o pueden ser pirimidinas. Las purinas tienen 9 elementos, de los cuales 4 son nitrógenos y los demás 5 son carbonos. Las pirimidinas solo tienen un anillo pirimidina que tiene 6 elementos, de los cuales 2 son nitrógenos y los otros 4 son carbonos. El anillo. El anillo de las purinas es un anillo de pirimidina unido a un anillo imidazol. La base nitrogenada se une al azúcar, bien sea esta ribosa o desoxirribosa, por un enlace glicosídico. Los carbonos de las bases nitrogenadas se denominan carbono 8, carbono 4, carbono 5, carbono 2 en el caso de las bases nitrogenadas. Los carbonos del azúcar se llaman, para distinguirlos de los carbonos de las bases nitrogenadas, se llaman carbono 1', carbono 2', carbono 3', carbono 4' y carbono 5'. Al carbono 5' es que están unidos los grupos fosfato. La base nitrogenada, bien sea esta una purina o una pirimidina, está unida siempre al carbono 1' del azúcar. Ahora, a través de un nitrógeno, bien sea un nitrógeno de la purina o un nitrógeno de la pirimidina. Cuando la que se une es la purina, el nitrógeno es el nitrógeno número 9. Cuando lo que se une es una pirimidina, lo que se une es el nitrógeno 1. Entonces, el enlace que se forma por la unión del azúcar con la base nitrogenada es el enlace N-glicosídico. Las bases nitrogenadas, como habíamos dicho, pueden ser purinas, que tienen doble anillo, o pirimidinas. La numeración, entonces, nitrógeno 1, carbono 2, nitrógeno 3, carbono 4, carbono 5, carbono 6, nitrógeno 7, carbono 8 y nitrógeno 9. En el caso de las pirimidinas, el número 1 siempre es un nitrógeno, el 2 carbono, el 3 es un nitrógeno, 4, 5 y 6 son carbonos. Las purinas, que generalmente se encuentran de manera normal en el DNA y en el RNA, son la adenina y la guanina. Las pirimidinas en el DNA son la citosina y la timina en general, y en general en el RNA se encuentra la citosina y el uracilo. La timina es el homólogo al uracilo en el RNA. Entonces, además de los nitrógenos y carbonos de los anillos, entonces cada base nitrogenada se caracteriza porque a los elementos de los anillos se unen unos grupos funcionales distintos. Por ejemplo, la adenina al anillo de las purinas, en el carbono 6 se une un grupo amino. En el caso de la guanina, hay dos grupos funcionales. Uno unido al carbono 6, ya no es un grupo amino, sino un grupo ceto, y al carbono 2 un grupo amino. La citosina, entonces, tiene al carbono 2 unido a un grupo ceto y al carbono 4 unido un grupo amino. La timina se caracteriza porque al carbono 2 y 4
tiene grupos ceto. El uracilo igual, el carbono 2 y 4 tienen un grupo ceto. La diferencia entre la timina y el uracilo es que en el carbono 5 de la timina hay unido un grupo metilo. Eso sirve para diferenciar cuando en el DNA hay uracilos que en general no se considera normal. Entonces, cuando hay un átomo, un elemento, una estructura pirimidínica sin grupo metilo en, unido al carbono 5, en general se considera una anormalidad. Cuando estamos haciendo referencia a solo la base nitrogenada, entonces decimos adenina, guanina, citosina, uracilo, etc. Cuando estamos diciendo la base nitrogenada está unido con un azúcar y no están unidos grupos fosfato, entonces a eso se llaman nucleósidos. Cuando la base nitrogenada es una adenina se llama adenosina, cuando es guanina es una guanosina, citidina, uridina, etc. Cuando el azúcar es una ribosa, cuando el azúcar es una desoxirribosa, entonces decimos desoxiadenosina, desoxiguanosina, desoxicitidina, desoxitimidina. Ahora, cuando a la nucleósido está unido un grupo fosfato, el fosfato alfa, no el beta y el gamma, entonces decimos adenosina 5', porque está unido al carbono 5', monofosfato, o también podemos decir es un adenilato. Guanosina 5 monofosfato, guanilato, citidina 5 monofosfato, citidilato, uridina 5 fosfato, 5 monofosfato o uridilato. También, entonces, para decir nucleótidos que tienen dos grupos fosfato o tres fosfatos, entonces podemos decir adenosina 5', difosfato, guanosina 5', difosfato. Si son tres grupos fosfato, entonces adenosina 5', trifosfato o ATP. Aquí tenemos que dos cadenas, los nucleótidos se pueden unir a través de enlaces fosfodiéster. Estos enlaces fosfodiéster forman cadenas sencillas de polinucleótidos. Entonces, esta azul es una cadena sencilla, esta dorada es una cadena sencilla de polinucleótidos, porque hay nucleótidos que se han unido por enlaces fosfodiéster. Dos cadenas sencillas de polinucleótidos se unen para formar cadenas dobles de polinucleótidos. Entonces, esta es una forma de presentar. Ahora, cuando se forma una doble cadena, entonces se forman un surco menor y un surco mayor. La disposición es que las bases nitrogenadas, como son lo más hidrofóbico, va en el centro, y en la periferia, que son estas cintillas, estarían los grupos fosfatos y el azúcar, que son los más hidrofílicos, por lo tanto están en contacto con las moléculas de agua, que es lo que predomina en el medio ambiente. Esta es otra estructura que se muestra lo mismo. Entonces, un par de bases está separado de otro par de bases en la estructura B del DNA, 3,4 Armstrong. Esto tiene una forma helicoidal, de tal manera que en una vuelta completa de 360 grados hay 10,5 pares de bases. Entonces, si multiplicamos 10,5 por 3,4, eso nos da aproximadamente 36 Armstrong, un poquito menos, pero aproximadamente un giro de 360 grados tiene un desplazamiento en el espacio de 36 Armstrong. La interacción de una cadena de polinucleótidos con la otra cadena de polinucleótidos entonces se da en parte porque entre las bases nitrogenadas de una cadena, la azul, se forman puentes de hidrógeno con las bases nitrogenadas de la otra cadena. Estos serían los puentes de hidrógeno, estos serían los puentes de hidrógeno. Cuando lo que interactúa es una guanina con una citosina, la interacción se da a través de tres puentes de hidrógeno. Cuando lo que interactúa es una adenina con una timina, la interacción se da a través de dos puentes de hidrógeno. Entonces, explican en el libro que
el grupo ceto, que está unido al carbono 6 de la guanina, forma un puente de hidrógeno con un grupo amino que está unido al carbono 4 de la citosina. El otro puente de hidrógeno entre el grupo imino, que está unido al carbono 1 de la guanina, el grupo imino del nitrógeno 1 de la guanina forma un puente de hidrógeno con el nitrógeno 3 de la citosina, y el grupo amino, que está unido al carbono 2, forma un puente de hidrógeno con el grupo ceto, que está unido al carbono 2 de la citosina. Los dos enlaces de la pareja adenina-timina entonces están formados entre el grupo amino, que está unido al carbono 6 de la adenina con el grupo ceto, que está unido al carbono 4 de la timina, y el nitrógeno 1 de la adenina interactúa forma puente de hidrógeno, con el nitrógeno 3, el hidrógeno del nitrógeno 3 de la timina. Cuando los enlaces son estos, exactamente estos se llaman interacciones de Watson y Crick. La guanina y la citosina podrían interactuar con otros enlaces, pero entonces esos ya no serían enlaces de Watson y Crick. La adenina y la timina pueden formar otros puentes de hidrógeno, pero entonces esos puentes de hidrógeno ya no serían interacciones de Watson y Crick. Aquí está lo mismo, está mostrando que en la periferia de las dobles cadenas entonces están básicamente los grupos fosfato y los azúcares, y en el interior de la doble hélice entonces se encuentran las moléculas, la parte de la molécula más hidrofóbica, que son